hay que mantener la cabeza en alto. ¿Verdad, Víctor Pavón? Hay que mantener la cabeza erguida, ¿o no es así? Por supuesto. Buen día. ¿Cómo estás, Bruno? Bueno, la primera vez aquí en este 2022, la presencia de este gran abogado, economista, periodista, investigador, un hombre múltiple que sabe mucho, muy versado, escribió varios libros, siempre está un paso adelante de todos, ¿verdad? Porque muchas gracias, Bruno. No, pero, retribuyo tan generosa presentación diciéndote que para mí es un gusto y un honor ser parte de tu programa, que a propósito es muy escuchado. ¿Ah, sí? Y te felicito por la capacidad de entrevistas que llevas a cabo. No, me parece porque es una apreciación que lo hago sencillamente porque creo que es correcta, ¿verdad? Te agradezco mucho, Víctor. Decano de Currículum de la Universidad del Norte, acá el doctor Pavón, Uninorte, y miembro de la Fundación Libertad Paraguay, que se creó acá en Asunción. Ha escrito varios libros, ya les dije, y es articulista del diario ABC Color, asesor en el sector público y privado. Y hay gente que está cruzando los dedos para que nos sigas escribiendo una ABC, me cuentan. Algunos me dijeron que parece ser que les molestó algunos artículos míos. ¿Qué les molesta de lo que escribís? La parte ambiental, por ejemplo, porque acá en la mayoría de los casos se pretende destruir el medio ambiente en vez de impulsarlo o protegerlo, mejor dicho, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Y sabe qué está pasando con estos ambientalistas? ¿Qué pasa? Los falsos ambientalistas. Falsos. Porque hay que un poco ir ahí a la cuestión de fondo. Nosotros somos, vos, yo y todos los que nos están viendo, yo creo que somos ambientalistas, sí, de acuerdo a la Real Academia Española, que significa los que aman la naturaleza. Eso quiere yo decir soy una ambientalista. Yo amo, me gusta la naturaleza, me gusta preservar los árboles, me gusta preservar las aguas que siempre estén limpias, etcétera, los afluentes, etcétera, evitar la contaminación en lo posible. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en el término del ambientalismo? Que se crearon dos corrientes, mal le pese a los ecologistas y ambientalistas falsos. Sí, se crearon dos corrientes. Una es el ambientalismo correcto, que protege la propiedad privada, protege la inversión, protege la producción, tratando en todo lo posible obviamente, de proteger el medio ambiente. La otra versión es exactamente y se denomina falsa y lamentablemente muy autoritaria. ¿Cuál es? Porque pretende, a través de regulaciones del Estado, fuera de lo que establece incluso la misma Constitución, así como el Acuerdo de Escazú, para que finalmente esas regulaciones o esas legislaciones mermen, ralenticen, disminuyan nuestra producción, en particular en lo que se refiere a la producción de los productos del campo. Por ejemplo, la soja, la carne, el maíz. Pues todos esos productos, desde luego, son el resultado de la inversión que realizan nuestros hermanos compatriotas que están en el sector precisamente del campo. En consecuencia, ese ecologismo, ese ambientalismo falso, que es falso porque se valen de datos que son genuinamente falsos. ¿Y por qué son falsos? Porque ellos dicen que el cambio climático, antes le llamaban calentamiento global, deviene a causa de la actividad humana, es decir, tiene una causa antropogénica. Sí. Entonces, antropogénica. ¿Qué es eso? Que deviene de la actividad humana, es decir, que toda la contaminación, todos estos cambios que estamos teniendo, que ciertamente existen, son causados en particular por la actividad humana relacionada, en particular nuevamente, por ejemplo, en Paraguay, a la actividad que hacen la gente que trabaja en el sector de la ganadería y en el sector en particular de la soja. Y en consecuencia, esta gente que son una suerte de energúmenos, y obviamente muy parecido a Stalin cuando era pequeño, pero que cuando crezcan, desde luego son capaces incluso de liquidar a otras personas. Lo que pretenden es establecer regulaciones que van a mermar finalmente nuestra producción. En consecuencia, ellos son antipatriotas. ¿Por qué son antipatriotas, Bruno? Y utilizo en la verdadera acepción la palabra. El antipatriota es aquel que no le quiere a su país porque prefiere
hacerle caso a organismos internacionales que te vienen con el cuento del calentamiento global. Las famosas ONGs. Las famosas ONG ambientaloides, donde reciben millones de dólares. Ahí está por supuesto, un pase, no es sanitario, sino que un pase de dinero. Un pase mágico, económico. Un pase verde. Entonces, obviamente lo que se pretende es ralentizar y disminuir la producción. Yo creo y estoy totalmente persuadido de que es necesario establecer normativas y leyes para, de alguna manera, preservar el medio ambiente. No se puede permitir y tiene que ser castigado que una fábrica, por ejemplo, tire sus residuos al lago o al río. Por supuesto, para eso existen muchísimos casos. Eso, muchísimos casos y deben ser castigados, sea el empresario que sea. Por supuesto. Pero una cosa es que existan esas normativas que son parte, digamos, otra cosa es que se las cumpla. Y otra cosa es que se las cumpla. Pero también existen otras normativas que van más allá de esas legislaciones y que pretenden, por sobre todas las cosas, iniciar una campaña que ellos, estos ambientaloides, coaligados con las ONGs, que son los falsos ecologistas, que pretenden de alguna manera introducirse en la legislación para violar la propiedad privada, violar la inversión y de esa manera finalmente hacer disminuir nuestra producción agropecuaria. Por lo tanto, ellos son antipatriotas y son antiambiente. Decime, ese acuerdo de Escazú, explica qué es eso. Eso proviene de América Central, ¿verdad? Es uno así de los mismo, países allá de... Así mismo. ¿De qué se trata? ¿Cómo nace eso? Ese es un documento que se firmó en Costa Rica. Y que pretende convertirse en un experimento social. ¿Y de qué se trata? Y el experimento, yo te cuento nomás ahí, Bruno, para que la audiencia sepa. Sí, por que eso. Cuando yo utilizo el término experimento social, no es porque yo lo diga, sino que los antecedentes de ese acuerdo, nefasto por cierto, ¿verdad? Lo dice así. Y lo que pretende es proteger supuestamente el medio ambiente, estableciendo y creando, por ejemplo, lo que ellos denominan los defensores del medio ambiente en categoría de derecho humano. Entonces, estos grupos de defensores de derecho humano. En consecuencia, estos grupos de personas van a recorrer el país, van a recorrer las fincas, van a ir a visitar a los pequeños, medianos y grandes productores y también desde luego en la ciudad para decirle que habría que ver si usted en ese emprendimiento o en esa mejora que usted quiere hacer, sea genético, sea utilizando un cauce de río, sea que finalmente se quiera mejorar, por ejemplo, la capacidad de producción o la compra de una nueva tecnología, puede ser utilizado. Y utilizan lo que se llama el principio precautorio. ¿Qué es eso? ¿Y qué es el principio precautorio? Creado por la literatura medioambiental, que es la dañina, equivocada y de luego perjudicial, donde el principio precautorio dice que no hay necesidad que exista ninguna evidencia, ni científica ni técnica, para yo de alguna manera intervenir en esa propiedad y no permitir de esa manera que el propietario lleve a cabo la actividad que él considera correcto para aumentar su producción y su productividad. O sea que ese mismo campo, el campo de uno tiene que estar supeditado a el experimento de otros. Al experimento de otros, pero sin causa justificada. Claro, o sea, el principio precautorio del cual te estoy hablando, que forma parte de la legislación medioambiental. Pero eso es una suerte de estalinismo, pero por supuesto, es el o sea, que uno no puede hacer en su terreno lo que le plazca. No podés hacer. Y ahí viene otra palabra también importante que vos dijiste, Bruno. Lo que a uno le plazca. El derecho de propiedad privada no es un derecho de propiedad donde yo puedo agarrar, por ejemplo, y si tengo un río que pasa por mi fundo, por mi propiedad, yo pueda tirar los residuos para que puedan perjudicar a mi vecino y al final perjudicar a toda la naturaleza. Eso no se puede permitir. Por eso que estos ecologistas, estos ambientaloides, que lamentablemente predican la falsedad de la defensa, finalmente... Deberían de perseguir ese tipo de cosas. Deberían de perseguir, y por ejemplo, estos ambientaloides, estos ecologistas falsos, por ejemplo, nada dijeron
cuando se ingresó a la estancia Morumbí y a la estancia de donde precisamente había propietarios que estaban siendo hostigados y destruidos sus bosques naturales por grupos que son precisamente contrarios a la protección de la propiedad privada, hostigados por senadores, por ejemplo, del Frente Guazú y de otros grupos de izquierda sin tierra, etcétera, o campesinos sin tierra, y ellos no dijeron nada. Y no dicen nada porque para ellos los dueños son personas supuestamente terratenientes y que no merecen la defensa de ellos porque ellos supuestamente pueden pagarse buenos abogados. Lo cual significa que además de ser falsos, son autoritarios. Y eso hay que señalarlo. No porque yo lo diga, sino porque los hechos lo demuestran. Los hechos hablan por sí solos. Hablan por sí solos porque hoy, gracias a la libertad de prensa, nosotros podemos decir, manifestar, sacar fotos, escribir. Y cuando un grupo de personas te dice que vos ya no podés hablar por la radio, o que yo no puedo escribir en un medio. Exactamente. Y que quieren solicitar la censura de esa persona, pues lo que a mí me dice es que esto es sencillamente un caso muy sencillo. Les estamos molestando y al molestarle prefieren radiarlos. Claro. La pregunta nomás es que ese radiarlo hacia afuera puede significar varias cosas. Puede significar la censura y el pedido de salir del medio, por ejemplo, periodístico. E incluso puede ser un atentado contra la misma persona. ¿Por qué? Porque la persona que tiene la mentalidad autoritaria, que es la de convertirse en censor de lo que vos vas a decir y lo que vas a escribir, por lo visto, prefiere nomás que su idea prevalezca sobre la otra sin la discusión y sin la reflexión. Cuando que el Paraguay, nosotros tenemos que debatir, tenemos que tolerarnos y desde luego podemos tener nuestras diferencias, pero no utilizar el insulto, no utilizar el pedido de censura, no solicitar la violencia contra una persona que piensa diferente. Yo me pregunto si estas personas, por ejemplo, si tuvieran poder, ¿qué harían si tuvieran poder? Dios mío, serían peor que Stalin. Pero por supuesto. Okay, no sé si Putin es así, está en esa categoría. Y ya está también, ese es un gran tema también que hay que analizar. Bueno, la guerra allá, posible guerra, estamos a instancia de una guerra mundial. De allá en Ucrania y compañía. Así mismo. ¿Vos sabés algo de eso? Por supuesto, eso tenemos que hablar, Bruno. Bueno, un tema muy importante, muy interesante. Sí, ayer le consulté eso a José Luis Simón y prometió la siguiente semana venir y exponer toda la historia esa de Ucrania realmente. Por supuesto, me parece muy bien. José Luis es una persona muy versada. Sí, y yo creo que acá hay mucha tela por cortar. Así mismo. Porque ocurre lo siguiente, Bruno, entre paréntesis nomás, ¿verdad? Que acá nosotros tenemos que dejar de creer de que hay una verdad revelada. Que aunque todos los medios o ciertos medios poderosos lo digan, es bueno también escuchar a aquellas minorías que por AB motivos no pueden tener la posibilidad de expresarse como lo hacen ciertos medios porque tienen muchas partidas de dinero. Claro, tienen intereses. Tienen intereses. Entonces se le escucha ahí a este falso presidente de los Estados Unidos, que es Joe Biden, diciendo, es falso. Por supuesto, si le ganó de una manera irregular al presidente Donald Trump. O sea, pero eso es algo partidario de Donald Trump. Pero por supuesto, totalmente. ¿Cómo está la economía ahora, bro? Y la economía norteamericana se está yendo por un tobogán debido precisamente a las malas decisiones que está tomando el presidente Biden. ¿Qué tipo de decisiones está tomando? Y por ejemplo, para reactivar la economía está utilizando unas inyecciones finalmente de lo que se denomina monetarias, creando una inflación que hace 40 años no se tenía en los Estados Unidos. La inflación no existía. La inflación está llegando al 7 a 8% anual, lo cual es mucho. En Estados Unidos nunca pasó de 2,5 máximo. Eso es un problema porque todos los productos están saliendo cada vez más caros. Número uno. Número dos, este tema que está teniendo el presidente Biden está provocando también un problema con sus aliados, que se dieron cuenta que al final el señor Biden en realidad no es lo que ellos querían que sea. Una persona que realmente promueva una economía, sino que a través de otro tipo de programa. Él está promoviendo un programa keynesiano, un programa estatista. Uno de los editoriales, por ejemplo, del Washington Post,
que fue el que le apoyó precisamente al señor Biden. Hace poco, por ejemplo, dijo que había que cambiar la política que está teniendo económica de los Estados Unidos porque le está perjudicando precisamente al pueblo de ese país. Qué interesante. Y ya que tocas esa parte económica, ahora en marzo arranca Boric en Chile. Así mismo. Y esa nómina ministerial de 24 personas, entre ellas, entre esas personas, aparece como futuro ministro de Economía o de Hacienda, el hoy presidente del Banco Central de Chile. Así mismo. ¿Qué indica eso? Yo creo que es una señal positiva, Bruno. Una señal positiva porque Chile siempre en términos de el plano económico financiero ha tenido estabilidad monetaria. Eso quiere decir que se ha cuidado todo el tema del déficit y se ha cuidado lo que se denomina el desplazamiento de la mayor cantidad de monedas y billetes en el mercado, haciendo que la inflación sea baja. Sí. Por lo tanto, habla bien de ese futuro ministro, ¿verdad? Que era presidente del Banco Central. O sea, que es hoy. Que presidente del Banco de Chile, que central. va a atender, se espera, que va a tener una política prudente en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo, de luego, con lo que sucedió en Chile, yo tengo que ser sincero, pero soy respetuoso, porque yo soy un liberal republicano, soy respetuoso de la decisión del pueblo chileno. El pueblo chileno tiene y ha votado, y eso hay que respetar. Hay que respetar y no pedir, por ejemplo, como hacen conmigo, por ejemplo, cierta gente que pueda ser censurado por escribir. En ABC. Yo creo que claro, que no escriba más, por ejemplo, en ABC. Pero ¿cómo te van a censurar? ABC, ¿cómo que dice el eslogan de ABC que es? Pero por supuesto, pero eso jamás va a ocurrir porque la bandera de la libertad de expresión. Pero por supuesto. Que pucha, Acero Zucolillo estará revolcándose. Un Acero Zucolillo fue llevado a la cárcel precisamente por manifestarse, decir y dejar que gente, incluso que piensa diferente, pueda hablar a través de su diario. De manera que en ese sentido yo estoy muy seguro, pero lo que sí hay que decir nomás que por lo visto, lo que se denomina el tufo autoritario, estronista y por sobre todas las cosas estalinista, que todavía sigue permeando en el mundo, también está muy bien puesto por lo visto en Paraguay. Y hay personas que están dispuestas, desde luego, si tuvieran el poder, de sencillamente de hacer una ley de control de medios. Por ejemplo, donde diga que todas aquellas personas que hablan en contra del medio ambiente, para lo que ellos dicen del medio ambiente, y creen que es mejor utilizar otros mecanismos y no la intromisión del Estado, entonces ellos ya no pueden finalmente escribir en medios escritos. Eso, por ejemplo, puede ser un proyecto de ley. Le estoy dando una idea. A ellos les va a encantar eso. Les seduce, pues. Ellos respiran por la piel el estatismo. Ellos en realidad no son demócratas. Ellos son falsos demócratas. Ellos en realidad, cuando hablan de la dictadura, no hablan para luchar contra la dictadura o el autoritarismo o para luchar contra la sociedad cerrada. Ellos quieren ser los árbitros de esa sociedad. Ellos quieren ser los censores. Ellos quieren ser los árbitros. Ellos quieren decir que aquellos que no estamos de acuerdo salgan de la cancha porque les molestamos. Y eso se llama aquí y en cualquier lugar fascismo. Ellos son los fascistas. Bueno, y hablando de cancha, mañana Paraguay-Uruguay. Mañana Paraguay-Uruguay, tenemos que ganar. Y nosotros, hablando de todo un poco, porque de la parte ambiental fuimos a la parte, por ejemplo, de seguridad también, ya acá, fuera de micrófonos, hablando con Víctor Pavón, porque él defiende la aportación de armas de un individuo o una familia que, para evitar que sea asaltada de repente, porque los miembros de la misma, hay gente anciana, por ejemplo, ahí tienen el derecho de resguardarse, de responder, mejor dicho, si es que alguien viene y viola la propiedad de esas personas. Entonces vos sos partidario de que el ciudadano cuente con un arma para defensa, ¿verdad? Pero totalmente de acuerdo. Desarmar a la gente honesta y buena significa darle pistolas, darle armas a los delincuentes. La persona buena, la persona honesta que quiere vivir para trabajar, para dar lo mejor para su familia,
siempre tiende a no utilizar, desde luego, la violencia, sino que va a responder a la violencia, a la agresión. En cambio, el criminal, vos haces una ley donde diga, a partir de ahora se va a empezar a controlar que nadie tenga arma. Nosotros lo que estamos haciendo es desarmando a las personas buenas y honestas. Pero el delincuente... armando a aquellas que tienen claro, el campo libre. Claro, porque el delincuente nunca hace caso a la ley. Claro. En consecuencia, le vamos a armar a aquellas personas que realmente quieren agredir a su prójimo, es decir, a los criminales. Pero hay una cuestión filosófica, Bruno, que es muy importante. Por eso me gusta mucho tu programa, porque yo sé que a vos te gusta la parte filosófica también, ¿verdad? Que es como se denomina la reina de las áreas del conocimiento que tiene el ser humano. Filosofía, el amor a la sabiduría. La vida, amor a la sabiduría. Amor a filos y sofía. Amor a la sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Es la base precisamente del conocimiento. Sí. La base del disenso, no como estos autoritarios que quieren, por ejemplo, relegarle a la persona que piensan diferente, ¿verdad? Es amor a la sabiduría. Nosotros podemos tener diferencias, pero no apelar a la violencia, ni al insulto, ni a la censura. Y en consecuencia, volviendo al tema de la vida es un derecho que Dios nos ha dado. Dios, en su infinita sabiduría, la divina providencia, nos dio la vida. Y la vida es un derecho sagrado, igual que la libertad y la propiedad. Y en consecuencia debe estar garantizada, en primer lugar, desde luego, por el gobierno, porque tiene que establecer los recaudos correspondientes, porque para eso pagamos impuestos. Pero al mismo tiempo, una persona tiene el derecho a la legítima defensa en caso de querer ser agredido por un criminal que le viene precisamente a matar o a herir. No solamente a él, sino que a su familia, a su padre, a sus hijos o a quien sea. Toda persona tiene derecho a la legítima defensa porque ese es un principio moral. Y el principio moral deviene de esa filosofía de la libertad, por el cual las personas buenas, las personas honestas, las personas que quieren llevar todos los días el pan a sus hogares, tienen que estar protegidas. Porque al criminal no le interesa eso. El criminal perdió todo código moral. El criminal es capaz de cortarle el cuello frente a la madre de una persona sin sentir ningún remordimiento. Por lo tanto, debe estar en la cárcel. Y al estar en la cárcel, desde luego, tiene que ahí pudrirse. Porque no es porque uno le quiera el mal a su prójimo. Porque eso ya explicaba Thomas Hobbes y otros grandes filósofos como John Locke, que hay personas que lamentablemente actúan como lobos. Y siendo lobos, lo único que pretenden es violentar a los demás. De ahí viene esa frase, homo homini lupus. El hombre es lobo del hombre. Porque hay criminales, el delincuente tiene ya lamentablemente una forma de actuar en la cual no le importa si le va a violar o no a un niño o a una niña. No le importa, lo mismo le va a violar porque ya está trastocado emocional y psicológicamente. Carlos Mateo Balmeñi está escribiendo un libro cuyo título es El andar del lobo. Qué lindo. Excelente, título, me gusta mucho. Le felicito a Carlos Mateo. Sí, lobo. Me parece importante. Es que esos son temas muy importantes que hay que hablar, Bruno, porque en una sociedad en la que obviamente cada vez somos más, donde hay muchos problemas de pobreza, de desempleo, todo creado por el Estado. Entonces lo que tenemos es que también aflora lo que se denomina la violencia, la inseguridad. Y en consecuencia hay que saber andar. Hay que saber andar. Vos decís que se va a tener la suficiente conciencia, hipotéticamente, si se permite que uno pueda portar armas, de saber manejar el arma cuando deba de utilizarse elemento. Yo creo que sí, absolutamente. Eso también hay que analizar, ¿verdad? No, tenés razón. Estoy de acuerdo contigo, Bruno. Hay que analizar, y el análisis, a mi modo de ver, es que no es tiene que haber una campaña educativa en donde ciertamente la persona que va a portar el arma sepa utilizar el arma. Claro. Porque una persona... Va a ser una guerra. Claro.
Porque si no se puede convertir en un, en un mono con un gilet que está, o un elefante en un bazar, como se dice, ¿verdad? La torta, un queso puede salir. También. Tiene que ser una persona responsable, pero las personas, lo que se ha demostrado a lo largo del mundo, y vamos a hablar del caso de Estados Unidos, estamos hablando justamente fuera de micrófono. Estados Unidos es un país con una población de 330 millones de personas. Entonces los que van 330 millones, Bruno, sí, de personas. ¿Te puedes imaginar? 110 millones más que Brasil tiene Estados Unidos. Por ejemplo, muy bien viene el ejemplo, porque ahí te van a venir lo que viene, están en contra de lo que la aportación de armas, y ahí están, hay locos ahí que aparecen y lo único que le hacen es matarle porque hay que regular la aportación de armas. No. Si uno analiza la cantidad de habitantes, 330 millones de personas, y la época donde se estableció, que esto ya viene de la Constitución de los Estados Unidos, 1787, vamos a ver que los casos son residuales. Es decir, son casos mínimos. Mínimos. Pocos casos residuos. Residuos ante la inmensa cantidad de población y ante la inmensa cantidad de tiempo, digamos, en la que ya prevalece esa legislación. Porque lo que se busca es que la persona honesta y buena también esté protegida, porque el criminal no piensa y no tiene un código moral. El criminal viene para matar, para herir, viene para finalmente violarle a un niño o una niña y violarle a esa chica o a ese joven, lo que sea. En consecuencia, la persona que de luego lo único que quiere es vivir en paz, tiene el legítimo derecho a defenderse. Desde luego que lo que hay que preservar y garantizar es que el Estado, si nosotros aceptamos la existencia del Estado mínimo, la cual yo abogo, es decir, el Estado tiene que ser un Estado pequeño pero fuerte. Con instituciones que funcionen. Con instituciones que funcionen. En porque donde si no realmente proteja la seguridad de las personas. Donde proteja la propiedad privada. Tirar margarita a los cerdos. Claro, pero si cuando nosotros tenemos un Estado como este, como el paraguayo, lamentablemente, donde nos estamos deslizando hacia una suerte de argentinización, estamos cometiendo un grave error. Los paraguayos estamos pagando impuestos para no recibir seguridad. Los paraguayos estamos pagando impuestos para precisamente darle a estas ONGs ambientalistas, por ejemplo, cada vez más dinero, y eso hay que cortar. Nosotros, por ejemplo, creemos, y personalmente estoy persuadido, porque lo he analizado, y es una cuestión casi de sentido común, Bruno. Ninguna ONG ambientalista y ninguna ONG debe percibir dinero del pueblo paraguayo. Sí, claro. Ellos deben percibir dinero de acuerdo a las colaboraciones, a sus sponsors que pueden lograr, y tienen todo el derecho de hacerlo. También. Yo nunca voy a hacer un censor y voy a decir que no, aquellas organizaciones que piensan diferente a mí no busquen tener finalmente sus propios financiamientos, pero no lo pueden hacer a costa del pueblo contribuyente. Y no lo pueden hacer porque sencillamente ese no es el contrato político establecido en la Constitución. Y todavía más, Bruno, cuando el despilfarro y el mal gasto de dinero se hace precisamente con un dinero que el pueblo paraguayo, las familias más pobres de este país están pagando y sin recibir lo que se denomina el principio de contraprestación, que es tratar de que el Estado sea un garante de nuestra vida, nuestra libertad y propiedad. Es decir, de lo que se denomina la sociedad en la que las personas deben vivir de manera civilizada y no como bárbaros. Sí, la sociedad en su conjunto tiene que ser protegida. Bueno, los ambientalistas están destruyendo el medio ambiente. Es el título de un artículo firmado por Víctor Pavón del pasado domingo en ABC. Y en estos momentos analiza en estos momentos de sequía y de altas temperaturas, aparece en su esplendor la prédica ambientalista coaligada con el intervencionismo estatal para saltar contra el sector agropecuario, motivo por el cual resulta valioso para el debate una mirada diferente. Qué interesante. Los ambientalistas, en cuanto a diseños, ambientalistas estatistas, se convirtieron últimamente en ingenieros sociales de constructivismo, de esos que quieren diseñar la sociedad a su antojo. ¿Cómo es eso? El constructivismo es un término que lo utiliza
en términos de sus estudios, lo empezó a utilizar especialmente Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek es un premio Nobel de Economía y el más grande, ¿Alemán? Austriaco, sí, bueno, y uno de los más grandes filósofos de la libertad. Y él escribió varios libros, de luego, escribió casi 60 libros, y él acuñó el término constructivista para decir de que hay personas que pretenden regular la sociedad de acuerdo a lo que ellos creen e imponer ese modelo de acuerdo a lo que ellos consideran que es mejor. Y eso es muy clásico, muy común en particular en los pseudo intelectuales. Es decir, en aquellas personas que porque tienen altos cargos académicos, entonces ellos tienen una mayor capacidad que el hombre y la mujer común de la calle. Cuando que eso es, en primer lugar, profundamente una señal de soberbia. La arrogancia pues, es creerse porque uno tiene más estudios que la persona común y corriente no puede opinar y también no tiene sentido común. Y en consecuencia, estos pseudo intelectuales lo que quieren es decir, señores, a partir de ahora, por ejemplo, el acuerdo Escazú. Vamos a hablar de ese tema que tiene que ver con lo que vos trajiste ese tema, Bruno, correctamente. El acuerdo Escazú, por ejemplo, dice que se van a crear estos órganos de derechos humanos en el sector ambiental y ellos van a poder decidir en una asamblea que se va a poder hacer en ese pueblo, en esa ciudad. Vos te imaginás, ya por Paraguay adentro, se reúnen los vecinos y le dicen al propietario, usted no va a poder hacer nada hasta que nosotros finalmente dictaminemos. Exactamente. Decidamos si es correcto o no la inversión o la mejora que usted quiere hacer. Una tomadura de pelo. Claro. Eso va a crear lo que se denomina un caldo de cultivo para que el populismo para que la demagogia, para que lo que se denomina finalmente el odio y el resentimiento hacia aquellas personas que por ave motivo tengan propiedades, puedan ser lentamente relegadas y subalternizadas con estos grupos, a través de estos grupos. En consecuencia, estos grupos, desde luego, ¿qué es lo que van a pedir? Ya va a haber alguien, como es lógico, que va a pedir algo debajo de la mesa para que vos puedas hacer, por ejemplo, una construcción en tu propiedad, porque ahora realmente ya no afecta tanto el medio ambiente, pero por abajo va a incentivar la corrupción. Eso es lo que no se ve de estos tipos de legislaciones, que de hecho, si uno analiza bien, Bruno, es claramente inconstitucional, porque el artículo 107 de la Constitución, que habla de la libre concurrencia, y todo lo del artículo 109 de la protección de la propiedad privada establecida en nuestra magnífica Constitución de 1992, que requiere ciertamente de algunos retoques. Es magnífica nuestra para Constitución. mí que nosotros hicimos una buena Constitución. Obviamente, y tal como lo decía, pero a esta altura del partido, ¿hace falta reformarla o llega no? un momento dado, Thomas Jefferson, el que diseñó justamente y escribió la Constitución norteamericana, él decía que las constituciones hay que ir retocándolas cada 20, 25 años para ir adaptándolas a los cambios. Ahora, lo que no se puede es modificar los principios. Hay ciertos principios, la protección a la propiedad privada, el principio de la libertad de prensa, el valor que tiene la libre concurrencia, la libre competencia, el valor que tiene someter al gobierno, el valor que tiene la transparencia que tienen que hacer los funcionarios con nuestros recursos, es decir, con nuestro dinero. Eso no se puede tocar. Lo que podemos, por ejemplo, es modificar, ahora, por ejemplo, los jueces y fiscales son electos por una suerte de casta de políticos cuya influencia es muy grande y finalmente estos jueces y fiscales pierden su capacidad de otorgar justicia. Por lo tanto, ese maridaje político con los jueces y fiscales hay que cortarlo. Y eso hay que modificar. Eso, por ejemplo, se puede modificar. O dar, por ejemplo, más poder de descentralización a los departamentos para que sean los departamentos los que administren sus recursos para así el buen departamento, me refiero a las regiones que están divididas en nuestro país, el gobernador, los intendentes. Si no, todo se depende de Asunción, ¿verdad? Eso, el excesivo centralismo conspira contra la democracia constitucional. ¿Por qué? Porque el excesivo centralismo es contrario precisamente a que las regiones puedan crecer de acuerdo a lo que sus habitantes digan. Nosotros lo que vivimos en Asunción, coste que yo soy concepcionero, ¿verdad?
Pero los que vivimos en Asunción no podemos estar decidiendo todo lo que ocurre en Itapúa, lo que ocurre en Amambay, en Alto Paraná o en el Chaco. Allí hay personas también muy capaces que pueden ir también decidiendo, acompañando el crecimiento regional, digamos. Pero no nosotros desde aquí, en donde todos están concentrados los tres poderes, obviamente, del Estado, y de esa manera nuestra influencia es muy fuerte y dañina, diría yo, sobre las decisiones que hacen y deberían hacer las propias personas que viven en esos lugares. Porque ¿quién mejor que el que conoce sobre su casa, sobre saber si el sofá o la ladera tiene que estar en cierto lugar? Yo pues no puedo desde lejos decirle, no, usted el sofá y su cama va a colocar en esa pared que va a tener cierto tipo de tamaño. No, eso no se puede hacer porque conspira, en primer lugar, contra el sentido común y conspira contra el principio de autonomía. Y bueno, ¿cómo se lograría eso alguna vez? Porque y sí, son cambios de carácter constitucional que tenemos que ir reflexionando, pero no así a que eso se haga a rajatabla sin lo que se denomina el intercambio de ideas. Yo puedo estar equivocado, yo admito si es que estoy equivocado, pero sí estoy seguro de que hay ciertos principios, ciertos valores con los cuales nosotros tenemos que valernos para poder avanzar en las transformaciones que necesita el Paraguay. Bueno, y hablando de transformaciones, hay una dicotomía acá. Por un lado, hay un viacrucis para conseguir agua potable. No hay agua para varios sectores, ciudades, barrios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los caños de la ESAP pierden miles de litros diariamente. Se reclama a la ESAP que venga a arreglar acá, por ejemplo, a parar los borbotones, ¿cómo se llama? La pérdida de agua. Y hacen caso omiso. Uno está llamando hace 15 días, el caso nuestro, por ejemplo, yo estoy mezclando las cosas, pero es una realidad nacional también. Llamamos a la ESAP y ponen la musiquita y nunca más te atienden y por supuesto tenés que volver a insistir y así estamos hace 15 días. No presta servicio. Y nadie hace caso, pero por otro lado tenés que ir a pagar una sideral suma a la ESAP para que te siga enviando no sé si me entendés. Totalmente de acuerdo. Y te diría más. Estuve bastante fuerte al parecer con un mensaje que le puse a Natalicio Chase, pero no queda otra, querido hermano Natalicio. Te pegué con el caño ahí en ese mensaje, pero por favor, no puede ser. Pero está tu derecho, sos un ciudadano. Yo no tengo por qué llamarte, molestarte a vos, si para eso está ESAP, que es una estructura que se supone que tiene que... Si notan ellos, aquellos que dan la vuelta con sus vehículos ahí, notan que se pierde agua, que en cada esquina hay una pérdida de agua por los caños rotos, todo lo que sabemos, los caños que ya perdieron su vida útil, pero hay que movilizarse, ídolo, porque no puede ser que estemos nosotros padeciendo ese tipo de... No sé qué hay que hacer acá, porque de 260 y un poco más de municipalidades existentes, o sea que de ciudades existentes acá en Paraguay, creo que son más de 260 municipios, ¿verdad? Solamente 33 tienen el servicio de agua potable de la ESAP. ¿Y el resto qué pasa? Y bueno, mencionemos Asunción, Bruno. Apenas el 10 al 12% tiene lo que se denomina el sistema de alcantarillado. O sea, quiere decir que acá la gente está pagando impuestos sin ningún tipo de contraprestación. Ese es un problema grave en el Paraguay. Si nosotros no resolvemos ese tema, nosotros estamos creando una situación que realmente está desplazando las oportunidades a las familias para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Claro, una cosa porque la gente paga sus impuestos, o la gente obviamente va a querer incluso pagar, ¿verdad? Pero si no recibe ningún tipo de contraprestación, la gente se queja después de la informalidad. Sí. De cada 10 paraguayos, 6 son informales. Y la pregunta es ¿por qué existe la informalidad? No estoy justificando que obviamente
unos paguen y porque otros no lo aquellos hagan. que están dentro de la formalidad no hacen tampoco sus trabajos formalmente. Exacto, Muy exacto. simple es la deducción. Porque hay que ser sincero, la persona que no paga nada, que no te da ni siquiera el saludo, también esa persona está caminando por la calle. Claro. También esa persona se va y prende la tele. También esa persona tiene una heladera y la heladera se tiene que conectar a un sistema eléctrico. También va a abrir el grifo de agua para bañarse. En consecuencia, ¿de dónde sale el agua? O sea, hay que contribuir, pero la contribución tiene que ser una ¿Qué hay que contribución hacer acá, che? mínima, pero tiene que haber también contraprestación. Claro, los servicios tienen que funcionar. Por supuesto. Y no funcionan nuestros Y servicios. ese es el problema que estamos teniendo en el Paraguay. Hay mucha gente que está en el gobierno que, además de no dar ese principio de contraprestación, estamos con un problema, un mal gasto demasiado grande. Eso por un lado. Pero por otro lado también hay que poner los puntos sobre la... Hay que subrayar algo, Bruno. Hay mucha gente que, por ejemplo, en el servicio eléctrico y en el servicio de agua, no se animan ni siquiera a inscribirse para anotar su nombre, para recibir incluso una energía mucho más barata. Entonces, ¿y eso es culpable de quién? ¿Cuál es la culpa de esa situación? De los partidos políticos. Los partidos políticos se han convertido en un grupo de mafiosos en donde buscan tener una clientela y ellos le llevan la electricidad y el agua gratis, entre comillas. Y le buscan para votar. Exactamente. Entonces se forman los asentamientos. Esa gente, lamentablemente, no digo todas, pero mucha gente no quiere ni siquiera pagar el mínimo, que es 20.000 guaraníes, para tener el servicio correspondiente. Y al no pagar, desde luego, lo que hacen es sencillamente sobrecargarle a lo que pagan, y de esa manera se crean estos problemas como los que tenemos. El cheque de SAP ahora fue de casi 1.300.000, ¿te parece? Ese es el problema. Y acá se pierde agua, están chorreando Exactamente. todas las calles. El 40% Y por otro lado tenés que pagar, y por otro de lado la pérdida tener, de, por ejemplo, de agua y electricidad, Bruno. y tener el título Vía Claro. Crucis para conseguir agua Y claro, potable. y no es un entiendo. vía crucis, pero hay que analizar ese Y vía por otro crucis. lado, se está perdiendo el agua, Claro. acá chorreando El litros y litros y miles. 40% de la pérdida de electricidad y de agua que tiene la SAP y la ANDE no se debe a cuestiones así celestiales. Se debe a pérdidas, especialmente a los que los caños pierden esa agua porque ya no recibieron el mantenimiento respectivo. Volvemos a insistir, el mantenimiento de las cosas no se realizan. Por supuesto. Se termina algo, qué lindo, aplausos, se sueltan Claro. la cinta y después, si te he visto no me acuerdo. Así mismo, como Y si de- fuera que las cosas van a perdurar in eternum. Y después de 40 años, Y pasó lógico. esto. Bueno. Ahí está. Bueno, Víctor Pavón, muchísimas gracias, che. Muchas gracias, al contrario, ¿Qué Bruno. hacemos con los Es un ambientalistas? gusto. Hacemos con los ambientalistas, a ver qué pasa. Si te vas mañana a ABC y después te dicen, no, usted ya no puede escribir más, ¿cómo reaccionaría? Yo ya le anuncio que el próximo domingo va a salir un artículo refrendando todavía más esta línea editorial de pensamiento. Así, muy bien. O sea, Así- que hago ya un adelanto. Ya sé Bueno, te agradecemos 53 minutos de las 10. Muchas gracias, Víctor Pavón. Muchas gracias. Un capo, es un deleite escucharlo, ¿verdad? Porque también es importante destacar ese punto. Escucharlo a Víctor es fantástico, porque es tan didáctico él cuando te va hablando de las cosas, y evidentemente sabe mucho, por eso puede expresar lo que sabe y lo que siente también, y defender las causas que hay que ser, que tienen que ser defendidas.